Vale, ya estamos en directo. Buenas tardes a todos, Binatians, y buenas tardes, Félix. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Kim. Pues encantado, como cada viernes. Exacto, bienvenido otra vez de nuevo al canal. Félix, para aquellos que no lo sepan, estará haciendo con nosotros una serie, unos capítulos semanales de análisis de mercado cripto. Y para aquellos que no conozcan a Félix, vamos a hacer un breve resumen, si te parece, Félix, una mini intro para aquellos que no te conozcan. ¿Quién eres, un poco de dónde vienes y qué haces? Perfecto. Bueno, yo soy Félix Fuertes. Yo, como siempre digo, podéis buscar mi nombre en Google, que tendréis muchísima información. Seguro. Mi nombre y apellidos, ¿no? Soy actualmente el fundador de la Escuela de Formación e Inversión.com. Nos centramos sobre todo en ayudar al ahorrador a ser un buen trader, un buen especulador para luego invertir a largo plazo, es decir, que básicamente cubra todo el camino, todo el recorrido y sepa tomar decisiones sofisticadas de inversión. Y, y bueno, actualmente también pues, me dedico a la gestión profesional, soy el director del área de inversión de una fintech española bastante relevante que se llama Rand App o Rand Network. La podéis encontrar también a través de la web, rand.app. Y luego, pues, entre otras historias, pues me dedico a la comunicación, dirijo un programa en Radio Intereconomía y lo produzco. También podéis ver mis intervenciones, no solo aquí en Binance, sino también en Intereconomía, hablando a nivel on-chain. Y bueno, entre otras cosas, pues también soy bastante reconocido en el ecosistema español como uno de los 100 inversores más destacados del ecosistema a nivel de startups y a nivel de empresa, por lo cual pues también me involucro mucho con negocios, ayudarles a crecer, ayudarles a prosperar, les pongo dinero y bueno, generalmente por el momento muy contento y bueno, pues prosperando y ayudando, intentando ayudar a más gente a prosperar. Nunca nos cansamos de escuchar un poco tu background, es inacabable, pero sí, muy contentos de tenerte aquí, básicamente por tu conocimiento que tienes acerca del mercado cripto. Y básicamente lo que nos estará dando un poco Félix con estas sesiones es su punto de vista. Entonces, acordaros que me tenéis que dejar leer antes de todo la advertencia de riesgo. El contenido que va a dar Félix durante el día de hoy y en los siguientes capítulos, es decir, en cada viernes, nunca es contenido o consejo de inversión. Sí que es el punto de vista de Félix de cómo está el mercado, pero que nadie se lo tome como un consejo directo de que lo que dice Félix tiene que realizarlo el propio usuario. Es para que tengáis un poco más de información, para que estéis más informados y para que podáis tomar mejores decisiones. Por otro lado, la inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para todo tipo de inversores, especialmente inversores minoristas, llegándose a perder la totalidad del importe invertido. Y súper importante también leer al completo este aviso legal o esta advertencia de riesgo. Por eso os dejamos el código QR y por eso os dejamos este código Bitly por si queréis acceder tanto desde el mobile o el laptop, el ordenador, que lo podéis ver al completo. Dicho esto, voy a dar paso a tu pantalla, Félix, que ya te dejamos presentar ahora a ti. Creo que ya se ve en pantalla. Y este es el cuarto capítulo, cuarto viernes que estás aquí con nosotros. Ya hemos visto muchas temáticas, empezando desde el primer capítulo que vimos la primera análisis de los previos 6 meses de mercado para hacer una primera intro y luego poco a poco hemos ido analizando el mercado semana a semana. ¿Qué podríamos esperar de Bitcoin para esta semana? Pues la verdad es que pinta bastante mal. Una de las cosas que voy a mostrar precisamente es que, bueno, parece que la renta variable americana se está apreciando de una manera muy exagerada, lo cual seguramente la próxima semana veamos una liquidación por parte de los beneficios que pueda derivar en una apreciación del dólar. Como ya hemos hablado en varias ocasiones, el dólar al final, si se fortalece, debilita al resto de pares, es decir, que no necesariamente Bitcoin se va a apreciar si el dólar se aprecia, sino que básicamente Bitcoin debería ganar mucho más tracción, pero no, tampoco parece que eso vaya a pasar, porque hemos estado viendo ballenas distribuir sus Bitcoin, ballenas a corto plazo que entraron en el suelo después de la crisis de FTX, por lo tanto pinta un poquito bajista, por lo menos para los próximos 7 días, pero siempre con esa visión a largo plazo de buscar entradas en las correcciones. Perfecto. Vamos a ver ahora, si quieres, más en detalle, como siempre hacemos,
entre comillas, una por una. Empezaremos, si te parece bien, más con la visión macroeconómica y el mercado bueno, el par de Bitcoin, que es el que lleva mayor capitalización. Luego, si quieres, pasamos un poco, bueno, como tú quieras, ahí te dejo un poco vía libre a Ethereum, que ya que eres el fan de Ethereum, seguro que tienes algún detalle a comentar. Y luego, si quieres entrar en detalle en alguna de las otras criptos que hayan tenido algún highlight esta semana, también lo podemos hacer, ¿vale? Si te parece, vamos siguiendo un poco estos steps y vamos comentando todo. Muy bien. Bueno, por poner un poco en situación a la audiencia, con lo primero que partimos siempre es el contexto, ¿vale? Luego ya establecemos una narrativa y vamos a definir unas hipótesis. Y cada semana lo hacemos así, ¿no? Entonces, a priori, hasta el momento, el contexto que yo he estado mostrando en los últimos análisis es que en Asia y concretamente en China hay una dinámica de política monetaria expansiva, se está imprimiendo dinero, bajando los tipos de interés y afortunadamente además hay un recorrido elevadísimo, es un recorrido muy, muy, muy amplio el que tiene China para poder endeudarse, para poder imprimir dinero y para poder bajar los tipos, teniendo en cuenta que su nivel de inflación es cero, ¿no? Es decir, no inflaciona. Por lo tanto, pues bueno, todavía tiene mucho margen y como vemos que los datos macroeconómicos a nivel de actividad económica no están siendo los mejores o los esperados por parte de sobre todo los analistas y el gobierno chino, pues es muy probablemente que veamos eso. Entonces, el contexto que he estado estableciendo es que probablemente veamos una mayor M2 y mayor presión de compra en Bitcoin, sumado también a lo de los ETFs, a los fondos indexados que están ahí todavía en proceso de aprobación por parte de la SEC, ¿no? de la Autoridad Regulatoria de Mercados de Valores en Estados Unidos. Pero, aunque tengamos una visión y un contexto largoplacista o medioplacista, 6 meses alcista en Bitcoin, tenemos que plantear también si las compras que podríamos realizar ahora mismo en Bitcoin tienen sentido o no. Establecimos unas hipótesis la semana pasada de compras que vamos a recordar y vamos a ver cómo se han desarrollado. Incluso voy a establecer una serie de patrones que vais a ver que os va a dar un contexto mucho más claro de por qué Bitcoin y el resto de criptomonedas podrían corregir, como bien establecido en ese titular que hemos hecho al principio del webinar. Pero antes de nada, contaros un resumen de todavía la parte macro que todavía yo creo que sigue afectando a Bitcoin, ¿no? Lo primero que hay que destacar es Estados Unidos. Yo siempre voy a sacar noticias de Estados Unidos o de China. Voy a intentar ver la relación y de ahí sacaremos un contexto y desde ahí empezaremos a trabajar. Si China ha sido el contexto que he trabajado en los últimos 3 análisis, esta semana nos centramos en Estados Unidos. Por lo tanto, han pasado 2 cosas. Primero, la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha decidido elevar los tipos de interés otra vez 0,25, 25 puntos básicos, elevando a 5,5% el tipo de interés federal. Y esto al final deriva en que el coste del dinero, el coste de pedir dinero, la deuda en Estados Unidos es más cara. Por lo tanto, pues alguien que te esté endeudado ya preferirá devolver su deuda antes que ponerse a gastar o ponerse a endeudarse porque prácticamente pues al final el interés que está pagando es altísimo y sin contar luego el diferencial o la prima que le estaría pagando también al banco intermediario, al banco comercial con el que esté trabajando esa empresa o esa persona, ¿no? Aún así están habiendo muchas solicitudes de préstamos. Curiosamente no están siendo solicitudes de préstamos para la actividad, sino están siendo para el consumo. Imagino que también estará derivado un poco de la parte de las vacaciones, ¿no?, que están habiendo ahora. Y esto no está ayudando a remitir la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, la Reserva Federal tiene ese objetivo, el de llevar la inflación al 2%, sobre todo la subyacente, que es la que descuenta lo que es bienes de perecederos. Estamos hablando de bienes de consumo de primera necesidad, pues en supermercados, y luego también excepcionando materias primas energéticas como puede ser el gas natural o el petróleo, que tiene una volatilidad muy alta, ¿no? Entonces, esa inflación subyacente debe bajar al 2% y si no sucede, entonces Estados Unidos va a hacer lo contrario que China. Es decir, va a estar retirando dólares y va a estar subiendo los tipos de interés. Al retirar dólares hay una mayor oferta de dólar, es decir, básicamente el valor del dólar subiría porque se hace mucho más escaso y además el mero hecho de que haya una menor demanda por parte de los deudores, es decir, de parte de los americanos y de las empresas de deuda porque está cara,
pues van a querer incluso reducir aún más el número de dólares que hay en el mercado. Si además le sumamos que el ahorro va a derivar también en bloquear dólares en cuentas corrientes, pues estamos hablando de que el dólar va a tener cada vez más apreciación y, por tanto, pues eso puede derivar también en una contraprestación perjudicial contra Bitcoin. Por eso, Bitcoin ahora mismo, pues en la próxima semana como mínimo y a lo mejor en las próximas 2 semanas, nuestra predisposición será bajista por esta subida del tipo de interés que ha tenido la Reserva Federal o que realiza la Reserva Federal y que ha dejado la puerta abierta a poder seguir subiendo los tipos de interés aún más. ¿Vale? Entonces, alguno de vosotros se preguntará, bueno, el mero hecho de que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés y eso siga apreciando o pueda apreciar al dólar, por lo tanto, repercute negativamente en Bitcoin, a menos que entre suficiente dinero en Bitcoin que compense la reducción de la oferta de dólar, es decir, o entra suficiente dinero o no vamos a conseguir que Bitcoin suba, pues probablemente al final acabe derivando en liquidaciones, en caídas del mismo Bitcoin, ¿no? Dentro de lo que es el contexto a corto plazo que tenemos en las próximas 7 días, 14 días o incluso el próximo mes de agosto, ¿vale? Hay una web que os recomiendo, que está muy bien, ¿vale? Que se llama moneyprinter.info, ¿vale? En moneyprinter.info podéis ver lo que es la emisión diaria que se está produciendo en términos de dólar de cada una de las criptomonedas en función del modelo que tienen establecido. Entonces, pues si os fijáis, veréis que Bitcoin, por ejemplo, tiene una emisión diaria de 27 millones de dólares. Esto significa que Bitcoin tiene que entrar 27 millones de dólares nuevos, es decir, que no existan en el ecosistema, para mantener el precio de Bitcoin. Si además hay agentes que están vendiendo, entonces podríamos sumar una mayor presión de venta al mismo precio de Bitcoin, ¿vale? Entonces, como es complicado mantener este ritmo, pues probablemente lo que vamos a ver, que es lo que he estado mirando un poquito sobre analítica on-chain, he estado mirando lo que es los datos de Glassnode. Básicamente hemos tenido una de las mayores entradas de Bitcoins desde 2016 de ballenas, que además estas ballenas podríamos decir que son ballenas que llevan mucho tiempo, bueno, porque han tenido un poder adquisitivo bajo, pero que han aguantado durante mucho tiempo, se están vendiendo y han empezado a distribuir, es decir, han empezado a mandar los bitcoins a los exchanges y, por tanto, está igualando el nivel de entrada de bitcoins de la que hubo con FTX o que hubo incluso con el colapso de Luna y el colapso de Celsius, ¿vale? Incluso también en los mínimos de mitades de 2021, incluso en la subida del bull run de finales de 2020, y volvemos a tener exactamente lo mismo. Esto, de todas formas, es positivo, porque como os comenté en sesiones pasadas, aquí tenemos un impulso. El precio de Bitcoin se tiene que mover en impulsos, ¿vale? El tercer impulso será el más fuerte y luego ya el último será el que ya marque la zona más de distribución, que probablemente hará que el precio caiga, ¿no? Entonces, este primer impulso, que básicamente aquí tenemos la primera, la segunda y nosotros ahora tenemos que buscar la tercera, el tercer punto para poder comprar y llevarnos toda la subida, ¿vale? También seguramente derivado un poco de lo que hemos estado comentando de esa potencial entrada de liquidez por parte de los ETFs de BlackRock, Fidelity y compañía. Entonces, pues aquí tenemos que buscar. Pero ahora mismo parece que incluso las mismas ballenas tienen miedo, se han estado dando cuenta de que Bitcoin podría no seguir subiendo porque, bueno, están acostumbradas a estos picos de subida y en cuanto ven que de repente tiene otro pico de subida y se mantiene lateral, se ponen a distribuir, ¿vale? Entonces, aquí es donde vemos un poco esa zona. Vale, curiosamente, cuando nos vamos a los datos on-chain, lo que estamos viendo es que los que más están distribuyendo son ballenas, son inversores que han metido un capital enorme en esta zona de aquí de abajo, ¿vale? En los suelos de los 15.000 y que han buscado pues lo que se denominaría un poco la especulación, es decir, el tramo, y ahora mismo están distribuyendo. Se ve que hay un gran movimiento de todo lo que es el capital que está yendo a los exchanges. Básicamente consideramos que cuando una criptomoneda entra en un exchange es porque hay una pretensión de venta. Generalmente en el 90% de las ocasiones
cuando vemos que ocurre eso, es porque realmente el usuario lo ha vendido, el usuario que ha metido esa criptomoneda en el exchange, y cuando lo saca o cuando vemos que hay una retirada, generalmente suelen salir dólares, suele salir USDT o USDC. Entonces, vemos que está pasando algo similar, es decir, estos cortoplacistas que entraron aquí con grandes cantidades de Bitcoin están vendiendo en esta zona de aquí. Lo bueno es que no están vendiendo la totalidad de sus Bitcoin, están vendiendo simplemente una parte, pero está siendo lo suficiente como para poder mantener, como para poder, pues ver que el precio se ha estancado en esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces, sabiendo que el precio se ha estancado en esta zona de aquí y que además nos coincide precisamente con la zona superior de esta zona de aquí de acumulación que se produjo, que la tenemos marcada por una zona de valor, ¿vale? Lo que os conté es que estaba aguantando el punto de control y fijaos cómo si acercamos el gráfico de Bitcoin, vemos cómo Bitcoin al final no ha conseguido aguantar el punto de control que teníamos dibujado de la semana pasada. Fijaos cómo lo soportó en varias ocasiones y ahora mismo se ha posicionado por debajo, ha hecho el pullback, es decir, ha retornado al punto de control y tiene bastante pinta de que va a salir. Si sale, probablemente se vaya al siguiente punto de control, que está en los 28.000. Por lo que espero, sinceramente, una caída. Si veo todavía las ballenas seguir distribuyendo bitcoins a nivel on-chain, lo sumo a lo que os he contado antes, que básicamente que tenemos a una Fed que está subiendo los tipos de interés. Vamos a ir sumando un poco contextos, ¿no? Vemos primero subida de los tipos de interés por parte de la Fed en Estados Unidos, lo cual va a beneficiar al dólar, ¿vale? De hecho, no parece que esté beneficiando a nivel de renta variable en Estados Unidos en el SP, pero también os voy a mostrar cómo directamente el SP500, el Standard & Poor's, está sobrecomprado en zona irracional. Generalmente cuando está en irracionalidad tiende a corregir y vuelve a una zona de equilibrio. Entonces vamos a verlo, porque el hecho de que haya una liquidación del mayor índice bursátil del mundo, que capitaliza más del 50% de todo el movimiento a nivel global de todas las bolsas que hay, ¿vale? El 50% es solo el Standard & Poor's. Entonces, sabemos que simplemente un pequeño movimiento en el porcentaje del Standard & Poor's, aunque sea a la baja, puede llegar a derivar en un movimiento en el resto de activos de riesgo a nivel global. ¿Vale? Félix, te corto un segundito de nada. Lo digo porque ahora que estabas con gráficos y demás, aprovecho para mencionar que si algún usuario tiene preguntas, que las lance directamente en el chat y lo vamos contestando mientras vamos explicando. Y si no, lo guardamos para el final y las vemos todos juntos. Fantástico. Vale, entonces, ¿hay alguien, cualquier dudilla que tengáis? Encantado de resolverla. Encantado de resolverla. ¿Vale? Entonces, primero planteamos que la subida del tipo de interés aprecia el dólar, ¿vale? Segundo, que tenemos un contexto de ballenas que están vendiendo y que están distribuyendo, por lo cual esto deriva en una depreciación de Bitcoin. ¿Vale? Curiosamente, todo lo que hemos estado viendo aquí, estos dos movimientos, este movimiento de aquí, este ha sido un movimiento de salida en el cual el Bitcoin se quería haber ido a los 32.000, 33.000, a este punto de control, no le han dejado, lo han vuelto a meter dentro de la zona de valor, dentro de la zona estática de negociación y como podéis ver, pues ha rechazado el punto de control, lo ha roto a la baja, lo está retocando, pero seguramente para salir de la zona, ¿no? Ya sabéis que lo que yo os comenté la semana pasada es que primero necesitábamos aguantar esta directriz alcista y segundo, que probablemente tuviéramos una primera opción de dollar cost average, ¿vale? De promediación a la baja, es decir, de comprar nuevos bitcoins si tenemos en cartera dólares suficientes o euros suficientes, pues el de almacenar y guardar para comprar en los 28.000 dólares, ¿vale? A partir de aquí, más es una cuestión de esperar un retorno dentro de la zona. Si hay alguien que no se quiere atrever o no sea tan atrevido, tan arriesgado para comprar en los 28.000, entonces puede esperar un retorno dentro de la zona de valor y comprar en los 28.800 o los 29.000, que bueno, que por 1.000 euros de variación del precio, cuando pensamos que se vaya a los 32.000, incluso a los 40.000, pues la verdad es que puede hasta merecer la pena pues para evitar que Bitcoin a lo mejor veamos que rompa aquí abajo y bueno, pues se vaya a los 26.800, ¿vale?
Entonces, sabemos que las ballenas se están distribuyendo, por lo tanto, pues plantearme comprar ahora mismo no me lo planteo, para mí no es una opción y, por tanto, no me planteo comprar ninguna criptomoneda, puesto que Bitcoin generalmente, si tiende a depreciarse, apreciará el dólar y el dólar deprecia todas las demás. Por lo tanto, pues vamos a esperar. Tengo varias hipótesis que os estoy planteando, pero bueno, ahora las volvemos a retomar, ¿vale? Y luego tenemos que tener el tercer punto, que es que el Standard & Poor's 500 está en una zona, que ahora lo podemos ver, porque yo creo que es la referencia que tenemos que seguir todos, está en una zona muy irracional de compra, ¿vale? Entonces está llevando al mercado a comprar de forma irracional. Por lo tanto, una primera corrección, una corrección en el Standard & Poor's es algo saludable, seguramente retornará a una zona de equilibrio, pero para luego volver a retomar su tendencia. Claro, a corto plazo estamos hablando de que los próximos 7 o 14 días, pues esta corrección del S&P 500 podría derivar también en una apreciación del dólar y, por tanto, una depreciación de Bitcoin y, por tanto, también una caída del mercado de las criptomonedas, ¿vale? Hay quien se puede llegar a preguntar de cuál es la correlación o por qué hay una correlación entre el Standard & Poor's o el Nasdaq con Bitcoin y con el resto de criptomonedas, porque hay veces que sí, otras veces que no. Al final, la correlación tiene un denominador común, que es el dólar, ¿vale? Mientras entendamos las dinámicas del dólar, podremos también establecer escenarios para poder operar, ¿vale? Entonces, teniendo ese contexto, que es un contexto bajista, a corto plazo, es decir, estamos hablando de que no me planteo comprar ahora, pero tampoco me planteo vender. ¿Por qué? Porque tengo una directriz alcista aquí bastante robusta, porque tengo dos áreas de valor que la tengo aquí marcada con un punto de control en los 28, otra zona de valor bien marcada que tiene un punto de control en los 26.855. Entonces, claro, yo no me podría plantear, o sea, yo en ningún caso me plantearía cortos en Bitcoin a menos que tengamos a Bitcoin cayendo por debajo de esta zona. Es decir, si yo no cae Bitcoin por debajo de esta zona estática que tengo marcada de equilibrio, que tendría que caer por debajo de los 26.000 y aún así, aunque cayera por debajo de los 26.000, ¿vale? Tendría que caer, rebotar y en este momento de aquí es cuando me podría buscar la venta para buscar zonas más abajo, ¿vale? Pero en ningún caso me plantearía la venta simplemente porque haya roto esta parte, ¿vale? Tened cuidado porque muchas veces pasa que no tenemos demasiado claro que, bueno, que rompe y luego pues bueno, que al final cuando vemos que hay este tipo de roturas que son roturas falsas y luego pues pulva aquí a por aquí y se tira hacia arriba y al final acaba corrigiendo y alguien que dirá, bueno, pero es que yo compré por debajo de los 26.000, que es lo que comentó Félix. No, tenemos que buscar estructuras de precio que de alguna forma pues nos den la seguridad de que esto está confirmado y que tenemos aquí una corrección para caer. Por lo cual, por debajo de los 26.000 me planteo ventas, pero hasta que no caiga por debajo de los 26.000 no lo haría. Por lo tanto, aunque a corto plazo todo lo que os estoy planteando realmente parece que es vendedor y hay que buscar cortos, pero yo no lo haría porque os estáis arriesgando, el riesgo asimétrico es demasiado desfavorable para vosotros, es decir, podéis perder mucho y muchas veces y no ganar, y ganar poco porque al final, pues bueno, en la caída, pues la caída puede estar muy limitada y a lo mejor pues veréis de nuevo subidas y estaréis jugándoos aquí el pellejo cuando no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces yo buscaré compras en Bitcoin, en caídas en los 28, luego también en retornos a la zona de estática de valor, que sería los 29 y por tanto ya, pues si vemos que sobrepasa el punto de control anterior, donde se estaba cotizando el precio de Bitcoin por aquí arriba, ya en ese momento, ya en los 29.600, ya sí, ya podríamos entrar tranquilamente, puesto que la calidad de la narrativa y de la hipótesis sería muy alta y lo veríamos seguramente yéndose a los 33, ¿vale? Este escenario, de todas formas, os lo estoy planteando cada semana y esto es algo importante a tomar en cuenta porque creo que es muy importante, os va a ayudar a sobre todo saber el contexto de las operaciones que podréis llegar a realizar y de las que realizo yo cuando voy a hacer una operación de trading a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, ¿vale? Ahora mismo lo estamos planteando a corto plazo, ¿vale? Importante tener en cuenta un detalle, ¿vale? Antes de continuar a otros criptoactivos como Ethereum, ¿vale? El mercado se mueve entre equilibrios y desequilibrios, ¿vale? Eso quiere decir
que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Bitcoin y vemos que se produjo esta zona de equilibrio, fijaos que cuando se produjo el desequilibrio, ¿vale? Bitcoin acabó yendo a pullbackear, ¿vale? Fue a esta zona de aquí, ¿vale? Y fue a tratar de nuevo el desequilibrio. Es verdad que luego debería haber continuado más a la baja y esto ha sido un cisne negro, básicamente esto es una subida muy fuerte. Fijaos cómo pasa toda la zona de desequilibrio sin tomarla en consideración, la pullbackea y en ese momento se producen dos desequilibrios, ¿vale? Vemos que aquí hay un equilibrio, pero que al final acaba retornando, ¿vale? Y fijaos cómo el precio siempre acaba retesteando las zonas de equilibrio, es decir, no se las pierde, ¿vale? Entonces, ¿por qué os justifico esto? Porque aquí tenemos también dos zonas de equilibrio muy, muy significativas, sobre todo esta de aquí, que es importante, que ha tenido un desequilibrio importante aquí, ha subido, ¿vale? Se ha mantenido ahora mismo en equilibrio. Entonces, si esto tirara para abajo para tocar esta zona de equilibrio de nuevo, ¿vale? Estamos viendo que realmente podría irse hasta los 26.800, 27.000 para luego retornar al alza y tendríamos que replantear las directrices a largo plazo. Lo bueno de esto es que al producirse este desequilibrio, es decir, a la hora de que el precio de Bitcoin se vaya para abajo, esto también sería un desequilibrio. Por lo tanto, si se produce un desequilibrio, aunque esto cayera, tendría que volver otra vez al equilibrio, ¿vale? Tendría que volver otra vez a esta zona de aquí, aunque luego fuera a hacer esto. Pero esto de aquí tiene que suceder, ¿vale? Entonces, cada vez que veáis este tipo de movimientos tan verticales, generalmente el precio de Bitcoin, el precio de cualquier activo de riesgo, va a tender siempre a subastarlos y en el momento que los haya subastado, continuará su tendencia al alza, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, una de las cosas que no ha sucedido es que no se ha subastado toda esta subida de aquí, ¿vale? Entonces, cuando cayó el precio y tuvo su corrección, ¿vale? En esta zona, no llegó a subastar esta zona de aquí para luego tirar hacia arriba, ¿vale? Bitcoin tiende a hacer mucho esto, ¿vale? Tiende a dejar muchas zonas sin subastar. Esto se parece mucho a los gaps, ¿vale? A los gaps de mercado, cuando se tienen que tender a cerrar, pues pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo, un poco el escenario que os voy a ir mostrando es que para mí esta es una buena zona de compra teniendo en cuenta el contexto general, pero considerando que es lo que os he dicho, que si baja de los 26.000 seguramente se irá a subastar toda esta zona, tendré que liquidar con un stop loss o a lo mejor tendré que dejar esos Bitcoin ahí sabiendo que a largo plazo, dependiendo, ¿no? Si la operación la hago con futuros, que todavía yo no lo sé si lo voy a hacer con futuros o al contado, pues podré decidir el comprar en esta zona de aquí al contado y llevarme toda la subida, o hacerlo con futuros poniendo un stop loss aquí y que si hay un cambio de condición, meterle una venta y buscar la subasta de toda esta zona antes de que pueda recuperar de nuevo la tendencia alcista, ¿vale? Félix, tenemos un par de preguntas. Si quieres, para un poco cerrar la parte de Bitcoin, las comentamos y ahora hacemos un mini resumen de todo. Tenemos un usuario que nos pregunta por qué analizar los gráficos con tramos de 8 horas, porque bueno, no lo veo muy bien desde aquí, pero creo que tienes a 8 horas ahora el tramo de Bitcoin. Sí. Si normalmente lo haces así o es por algo en especial ahora que hemos hecho un poco de zoom. Yo manejo diferentes espacios temporales en 8 horas. O sea, yo manejo espacios temporales de un día para ver zonas de valor a largo plazo que puedan tener sentido, como el precio de Bitcoin no se ha estado moviendo. Entonces me muevo a un espacio de 8 horas, ¿vale? En el espacio de 8 horas ya veo bastante más información. Además, me abarca dos zonas de valor que me interesan, entonces no necesito más. Si no tuviera estas zonas de valor o realmente no tuviera demasiada información en 8 horas, entonces voy bajando de espacios temporales hasta que encuentre lo que yo deseo, ¿vale? De todas formas, también uno de los motivos por los que utilizo diferentes espacios temporales es por las áreas de valor dinámicas, que no las usamos todavía, o sea, no las estoy usando todavía con vosotros, pero básicamente lo que estáis viendo aquí, imagino que los que os guste el análisis técnico o hayáis estudiado más análisis técnico conoceréis lo que se denominan las bandas de Bollinger, ¿vale? Las bandas de Bollinger estudian lo que se denomina una distribución normal dentro de una
dentro de una serie de sucesos probables, ¿vale? Entonces, generalmente vemos que el precio cuando se sale de la distribución normal, que se va a una de las dos bandas, tiende a retornar a la media, ¿vale? Entonces, esto es un poco la base. Entonces, yo lo que hago es básicamente hacer lo mismo, pero con la media ponderada de volumen, ¿vale? Con la media de volumen ponderada por cada vela que hay en el gráfico. Entonces, de aquí veo las desviaciones que tiene respecto al volumen, respecto al valor que está desarrollando el precio de Bitcoin, y en base a eso puedo saber en qué estado, en qué situación se encuentra, ¿no? Entonces, yo utilizo espacios de 8 horas o de 2 horas, que me gustan más que los de 4 y los de 1, precisamente porque las áreas de valor dinámicas me dan mejor información, o al menos en todo el tiempo que yo llevo operando este tipo de trading, siempre he tenido mejores entradas y he tenido información mucho más fiable en 8 horas y en 2 horas que en 4 horas y en 1 hora, ¿no? Sin más, ¿vale? Luego, por hacer un pequeño hincapié, fijaos, podemos sacar el área de valor dinámica, pero para que veáis el detalle de que nosotros vamos conjugando parámetros de confianza que van sucediéndose a nuestra narrativa para la hora de tomar decisiones de compra o de venta. Y fijaos cómo lo que es en el trimestre pasado, ¿vale? Esto abarca un trimestre, este área de valor abarca un trimestre entero, ¿vale? Yo lo voy diferenciando por trimestres en cuando es de 8 horas. Entonces, aquí, por ejemplo, el nuevo trimestre ya ha empezado, lo que pasa es que hasta que no llega agosto no empieza a considerar este área de valor, porque para que tenga un mes de tracción, pero fijaos cómo el cierre del trimestre anterior, que tenemos aquí los cierres, ¿vale? Los cierres de las bandas y de la media, me coinciden justamente con el punto de control de toda esta zona de valor de Bitcoin y con el punto de control en la zona baja de esta zona de equilibrio, ¿no? Entonces, al final, no es coincidencia que podamos encontrar zonas de compra aquí, puntos de compra aquí, que puedan luego o podamos ver luego rotaciones de nuevo al alza, ¿vale? Es decir, esta zona de compra aquí, que es la zona superior, de toda el área de valor del primer trimestre de este año, que ha sido relativamente potente, puesto que venía de una inyección, de varias inyecciones de liquidez y un mercado bastante eufórico. Entonces, pues bueno, seguramente veremos cómo se va moviendo el precio por aquí. Bueno, esa es la razón por la que utilizo 8 horas, ¿vale? Muy bien. Luego sí. ¿Teníamos alguna pregunta más? Luego nos pregunta un usuario, vamos a recuperar la pregunta. Un usuario que llega un poco tarde y dice, ¿crees que Bitcoin alcanzará $33.000 antes del 31 de diciembre de 2023? Sin duda alguna. Sí. Sí, sí lo va a conseguir porque es lo mismo que os he contado de que el precio de Bitcoin tiene que subastar esto, ¿vale? O sea, Bitcoin tendría que subastar esto de aquí, ¿vale? No es necesario, es decir, puede no hacerlo, porque fijaos, también entonces tendría que subastar esto de aquí y no tiene por qué hacerlo. De hecho, a lo mejor si lo hace, se puede ir a los 100.000 y luego dentro de 3 años subastarlo. O sea, eso no tiene... Me he dejado una pequeña parte de la pregunta que básicamente era, o sea, volvemos, y así la respondes ya toda de una, es, ¿crees que Bitcoin alcanzará los $33.000 antes del final de año? Y en caso positivo, ¿crees que habría alguna corrección antes del halving? Vale, entonces, bueno, respondiendo a lo de los 33, 100% sí. Toda esta zona de aquí se tiene que subastar, 100%. Lo que a mí me preocupa o lo que yo creo que no se va a alcanzar son los 40.000. Los 40K yo creo que es una zona que va a ser rechazada con mucha fuerza. Así que, bueno, todo aquel que se plantee, lo digo para que nos acordemos, pero lo veremos cada viernes, os lo iré avisando que los 40.000, ya sí, aquí ya estamos viendo distribución de ballenas a nivel on-chain, y además es la primera distribución, Estamos viendo la estructura a medio plazo del ritmo de Bitcoin, que fijaos cómo primero es muy acentuado y luego ya está muy aplanado, lo cual probablemente tengamos una corrección a esta zona de aquí. Lo ideal, sobre todo a niveles de indicadores cuantitativos, que lo veremos la semana que viene, lo ideal es que viéramos divergencias ocultas, es decir, que los indicadores descontaran una mayor caída de lo que realmente está haciendo Bitcoin, por lo cual Bitcoin siga marcando mínimos crecientes, mientras que los indicadores marquen mínimos decrecientes. En ese momento tendríamos una serie de confluencias brutales para poder hacer una compra de Bitcoin importante en los 28.
pero tendremos que verlo la semana que viene o en las próximas 2 semanas. Pero fijaos que el ritmo a medio plazo ya se ha acabado, ¿no? Es decir, que probablemente vaya a tener una corrección. Pero luego el ritmo a largo plazo, que básicamente es el ritmo que tenemos aquí de toda esta subida, realmente requiere de su corrección para luego volver a tirar. Los 33 se van a tocar, se va a subastar toda esta zona de aquí y probablemente los 40 sea el último punto, que básicamente es un poco lo mismo que os he mostrado ahora, o el ritmo, ¿no? Y veremos una caída, ¿no? Entonces, planteemos todo lo que os estoy diciendo. Es decir, las primeras distribuciones ya se están realizando aquí a nivel on-chain. Esta zona de aquí aún no se ha subastado, por lo cual se tiene que subastar. Los 33 se van a alcanzar. Y luego la corrección antes del halving se va a producir, ya te digo yo que 100%. Porque ahora mismo no tengo el dato on-chain, porque me tendría que poner a buscarlo y podría tardar un par de minutos si no quiero haceros esperar. Pero ahí podemos ver, por ejemplo, hay un indicador on-chain en Glassnode que lo han diseñado ellos, lo han programado ellos, que nos dice todos los drawdowns, todas las correcciones, la magnitud de las correcciones en todas las subidas alcistas de Bitcoin. Ahora mismo, en esta de aquí, aún no se ha producido ninguna considerable. Es decir, normalmente las correcciones suelen superar el 50%. Estamos hablando de esta subida que estamos viendo y teniendo en cuenta que la subida no se basa en... Porque también esto es muy importante tener en cuenta. Esto de aquí no se considera una subida, porque esto de aquí todavía se mantenía dentro de la directriz bajista. Ha sido aquí, en esta zona de aquí, cuando el cambio de tendencia se ha producido. Por lo cual, técnicamente, realmente Bitcoin lleva solo este tramo de aquí alcista. Solo este tramo de aquí. Todo esto de aquí abajo seguía siendo bajista. Marcada divergencia, corrección a directriz y podría haber continuado su tendencia a la baja. No lo ha hecho, ha roto directriz. Por lo tanto, realmente el primer drawdown que podemos llegar a considerar es este de aquí. Si yo considero ese drawdown estableciendo Fibonacci, es decir, si yo calculo la corrección, veremos que la corrección que ha habido es del 38,2. Normalmente las correcciones de Bitcoin en las tendencias alcistas, sobre todo después de subastar zonas que ha dejado sin subastar, suelen ser correcciones desde el 50%, incluso del 61,8%. Estamos hablando de que es muy probable que podamos tener, si esta corrección se produce rápidamente, es muy probable que tengamos un agosto alcista, es decir, que tengamos el mes de agosto subastando todo esto y que llegamos a septiembre rechazando la zona de 40 con distribución aquí y con una corrección gordísima hasta los 29. Y esta sería la primera corrección fuerte de la tendencia alcista a largo plazo de Bitcoin y es la que cumpliría realmente la corrección del 50%, ¿vale? Que sería la que realmente tendría sentido y la que marcaría el tercer punto de entrada dentro de una tendencia a largo plazo, ¿vale? Con este ritmo. Ahora mismo, pues simplemente a corto plazo podemos plantear que dentro de esta subida, pues el tercer punto lo tenemos aquí para una última subida a 40.000 y corrección hasta los 33 y seguramente hasta los 29. Entonces, pues bueno, simplemente paciencia para los que seáis holders, para los que estéis largoplacistas, pues paciencia porque aún quedará 1 año y medio, 2 años para que podáis realmente ver un bull run completo. Y para todo aquel que sea conservador o que realmente se plantee invertir en Bitcoin, pero no quiera estar expuesto a que, pues un poco a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pues que esto suba y de repente pues tenga una caída fuerte aquí, el mercado entre en pánico y entonces pues todos los que se han quedado en todo este tramo pues puedan estar liquidando y presionando el precio a la baja. Pues quien se quiera evitar todo esto, pues simplemente tiene que esperar a que se superen esta zona de aquí y en cuanto se supere esta zona de aquí, que es una zona que la zona superior la tenemos marcada en los 44.000, pues oye, el que se espera hasta los 44, corrección en los 44, puede comprar tranquilo o tranquila, porque ya el bull run ya estaría confirmado y tendríamos un mercado alcista en Bitcoin, a pesar de que todavía no se habrían superado los all-time highs. Pero aún así, aunque no se hayan superado los máximos históricos, seguiríamos teniendo, ya estaría confirmado el nuevo bull run. Entonces, pues, muy bien, yo creo que queda súper respuesto con esta pedazo de respuesta. Y por último, o sea, más mía a nivel personal,
hemos visto un montón de hipótesis tuyas y especialmente, como siempre decimos aquí en estas sesiones, lo que venimos es a proporcionar información para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Vamos a hacer, si te parece, un resumen de tu top 3, top 4 de hipótesis que hemos visto en esta sesión para que la gente simplemente las tenga en cuenta a la hora de poder tomar decisiones. Entonces, ¿cuál sería tu top 3 o top 4 de hipótesis? Muy bien, pues yo creo que solo hay dos hipótesis ahora mismo, que es comprar o vender. Entonces, planteando qué es compra o venta, ya hemos hablado del contexto. El contexto es que ha habido una subida de tipos de interés por parte de la Fed. Además, han avisado de que probablemente seguirán subiendo o que no tienen pensado parar. Eso al final es un contexto alcista para el dólar, por lo cual deprecia Bitcoin. También tenemos lo que hemos hablado de la potencial corrección del S&P 500. Eso derivaría también en una apreciación del dólar. Luego hemos estado viendo también la distribución de ballenas de Bitcoin, la primera distribución, una distribución que está en los niveles de distribución que hubo en el colapso de FTX y en el colapso también de Luna, ¿vale? De Luna Terra. Por lo tanto, a corto plazo, lo que me puedo plantear, y cuando digo corto plazo es en las próximas pocas semanas, es que Bitcoin va a estar cayendo, pero aún así sigue estando alcista, por lo cual no me planteo ventas. Entonces, la primera hipótesis que me planteo es caída hasta los 28, que coincide con la media ponderada de volumen del trimestre anterior, una primera compra sobre directriz para volver, si no, buscaríamos la entrada de nuevo en la zona de valor, comprar en los 29.000, y si esto cayera mucho más, rompiera directriz, se nos iría a la siguiente zona de valor, donde sigo teniendo predisposición de compra en los 26.800, ¿vale? Y ya, si esto no sucede y rompe a la baja por debajo de los 26.800 y se va hasta la zona de 26.000, si rompe los 26.000, entonces ya cambiaría la condición del mercado y estaría buscando ventas. Hasta los 26.000 compras, por debajo de los 26.000 con corrección, ventas, ¿vale? Hasta los 23, incluso 22, que podría ser la zona de subasta que no se ha subastado, que no se ha tocado en toda la subida que hubo en marzo de Bitcoin. Tenemos a un usuario que te felicita, XR2, dice muchísimas gracias por tu explicación. Yo creo que no soy el único, yo también te lo agradezco y estoy seguro que hay mucha gente en casa que hemos aprendido un montón. Se nos ha ido un poco de tiempo, así que quizá vamos a cortar la parte de Ethereum u otras criptos, la dejamos para la semana que viene y si te parece ya lo hacemos como resumen quincenal. Pero nada, muchísimas gracias Félix, un crack. Te vemos el próximo viernes y creo que no nos dejamos nada para esta sesión. Así que nada, nos despedimos de ti. Deja si quieres tus redes por si alguien te quiere seguir. Vale, sí, me podéis seguir en YouTube por Félix Fuertes, me podéis encontrar. También tenéis, este es mi usuario, Félix Fuertes en Instagram, en TikTok, etc. Luego también tenéis, me tenéis en lo que es en Twitter como felixfuertes.eth, haciendo honor a Ethereum, ¿vale? De todas formas, ese es mi usuario en la red de Ethereum igualmente, o sea, ese es mi NS. Y luego también en LinkedIn me tenéis por Félix Fuertes Argüello. Así que, bueno, básicamente, de todas formas, con que pongáis Félix Fuertes en Google, yo creo que os aparecerá todo, pero si no, me podéis buscar en redes sociales por esto. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre un placer enorme tenerte. Te vemos el próximo viernes. Seguiremos con este análisis tan detallado. Si alguien no entiende alguna cosa o quiere preguntar, os recordamos que siempre podéis preguntarle cualquier cosa a Félix. Y nada, con esto también nos despedimos de vosotros, Binance. Así que nada, nos vemos el próximo viernes, ¿de acuerdo? Que tengáis una feliz tarde. Un saludo. Un saludo, un abrazo a todos.